Dios les bendiga grandemente. Iglesia, amigos, bienvenidos a nuestro estudio acostumbrado de los miércoles en la noche. Le invitamos a que aparte el tiempo de manera intencional para que juntos aprendamos de la palabra de Dios. En este caso es la sabiduría práctica que necesitamos para la vida. Busque una Biblia, busque su cuaderno de apuntes o su archivo de apuntes. Si conoces de alguien que necesite una sabiduría especial para la vida, este es el momento en que compartas el link para que podamos juntos aprender de la palabra de Dios. Mi hermano Edgar, Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos. Vamos ya a entrar en materia para avanzar en nuestro estudio. ¿Qué buscamos? Edificar, en este caso la iglesia, las personas, las almas que sean edificadas. Y en este caso específico, nuestro curso es Sabiduría para la Vida, tema 23. Gracias al Señor hemos podido avanzar. Ya por poco terminamos este módulo y entramos a un módulo muy bueno que se llama autoconfrontación. Vamos más adelante. Hoy nuestro tema 23. Este curso se basa en el libro de Proverbios con referencia al Antiguo, al Nuevo Testamento, la concordancia. Pero nuestro texto de estudio es el libro de Proverbios. Y nuestro objetivo último es que aprendamos una sabiduría práctica para la vida que nos permita ser más y mejores personas y nos evite daños, dolores. Recordemos qué vimos la semana pasada. La semana antepasada vimos la mayordomía. La vimos por encima. Por encimita aprendimos algo sobre lo que es mayordomía. Y la semana pasada vimos el buen siervo fiel. ¿Qué es un buen siervo fiel? Eso fue lo que vimos, que cuando hay una parte del Nuevo Testamento que dice eso, por cuanto has sido fiel en lo que te encomendaron, vas a entrar en el gozo de tu Señor. Y le dice el Señor Jesucristo en la palabra, dice, bien, califica lo que nosotros hacemos o no hacemos. Bien. Bueno, siervo que hace las cosas bien, siervo que de su corazón es bueno, siervo, o sea, que es una persona que sirve para servir, que sirve para trabajar, que sirve para hacer las cosas. Es una persona a la cual se le pueden confiar cosas y responsabilidades y no va a salir huyendo, no va a dejar botadas. Y fiel, hace bien las cosas, es bueno, sirve y ha aprendido a ser fiel. Ese es un buen siervo. Y seguido a este texto dice, por tanto, entra en el gozo de tu Señor y vas a conocerlo mucho. Vas a entrar a un nuevo nivel de confianza en las cosas. Dios al que es fiel le añade bendición. Es más, la fidelidad en sí mismo añade bendición. Cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas desde un corazón bueno, cuando servimos y cuando hemos aprendido a ser fieles en todo lo que hacemos. Eso fue lo que estudiamos nuestro estudio pasado. Ahora, ¿qué nos corresponde aquí hacer? Aquí hay un error en el título. Hoy vamos a estudiar el cristiano y el dinero. Dios nos permite ser mayordomos. Nos permite servir. Y hay una remuneración tanto por la mayordomía
como por el servicio. Hay varias bendiciones. Alguna de ellas es el dinero. El dinero es de los temas más inconosos para uno como pastor tratarlo. Sin embargo, si yo como su pastor no les enseño esto, no vamos a ser formados en el tema. Primero. Segundo, en este tema de estudio que nos ocupa, no vamos a tratar todo el tema del dinero. Nosotros hemos dado un curso que se llama Administración del Dinero de acuerdo a los principios bíblicos, que lo damos cada cierto tiempo para que las personas aprendan a llevar sus finanzas de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y también que es un curso de mayordomía. Y también hemos dado un curso que tiene que ver con clases para empresarios, cómo administrar lo que Dios les ha confiado ya con una visión de crecimiento, que también ese curso lo damos cada cierto tiempo. Estos cursos los damos presenciales, con tablero, con calculadora, con su cuaderno de apuntes. Ahora pues las redes nos permiten hacerlo de otra manera. En esos cursos el tema del dinero se trata más extensamente, para que las personas aprendan a administrar su dinero para su provecho de acuerdo a los principios bíblicos. Acá solamente vamos a tratarlo por encima. Llegará el tiempo en que podamos ahondar en uno de esos cursos el tema. El cristiano y el dinero. Mis hermanos, el dinero es la representación del valor. ¿A qué me refiero? Cuando te pagan el día de trabajo, te lo están dando en contraprestación de algo. Primero, del tiempo. Y segundo, de las habilidades, las fuerzas que has colocado para desarrollar una función X. En sí, nosotros, ¿qué somos? Como personas, somos unos seres que desarrollamos unas funciones durante un tiempo específico. La vida es un tiempo. Y en esa vida hay un hacer. Y por ese tiempo que nosotros damos a nuestro negocio, tenemos una remuneración en dinero. Por ese tiempo y habilidades que yo coloco al servicio de la empresa, mi patrón me da una remuneración en dinero. O sea que el dinero en sí es, entre comillas, vida, es tiempo de vida, fuerzas, capacidades, habilidades. Y eso es lo que nosotros somos. Tiempo en el cual se desarrollan unas acciones. Cuando yo tomo el dinero de mi salario, me están pagando por el tiempo que yo no aproveché, sino que le presté ese tiempo de mi vida, un día, 2 días, una semana, un mes, a mi empresa donde yo trabajo o a mi patrón. Dejo de hacer lo que yo quiero para sujetarme a la autoridad de otro a cambio del dinero. De aquí la importancia de valorar el dinero de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en su palabra. ¿Para qué? Para no tener mayor estima de lo que el dinero tiene, ni tenerlo en menor estima. El dinero es buen siervo, sirve para muchas cosas, pero es mal patrón, mal jefe. Si nosotros nos sometemos a servir en función del dinero, es mal jefe. Pero si nosotros nos sometemos a que el dinero sea una herramienta para la alimentación, para el sustento, para el vestido, para la misericordia, para extender el evangelio, para capacitarnos, sirve, es buen siervo. Si lo tengo como jefe, como prioridad, es mal jefe y buen siervo, el dinero. Bueno, vamos más adelante, por favor. Este es nuestro texto a memorizar y yo sé que tú te lo puedes saber, pero deberías de saber.
Está en Proverbios 10:22, dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Repita conmigo, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Ese es nuestro texto a memorizar. Bueno, comencemos. Yo quiero que analicemos esta imagen. Tú que ya estás aquí en línea. ¿Qué puedes ver en esa imagen? Por favor, ayúdame. ¿Qué puedes ver en esa imagen? Descríbeme por un momento esta imagen y qué puedes ver en ella. ¿En qué sentido vamos? No vamos a hablar de la administración del dinero, las leyes que la Biblia establece, porque establece unas leyes maravillosas, como prosperar, por ejemplo, José, Abraham, ellos tenían una forma de administrar Judá, y ellos prosperaron, Jacob. Eso lo vamos a tratar en otro curso de macroeconomía. Aquí vamos a ver lo más tangencial que podemos ver la utilización del dinero. ¿Qué podemos ver en esta imagen? En esta imagen podemos ver una persona que está en una rueda que entre más camina, más vuelve al mismo punto, entre más camina, más vuelve al mismo punto y se puede volver viejo dándole vueltas a esta ruleta, a esta rueda. Pero mire usted qué está persiguiendo la persona. Ahí hay un signo de dólar, de peso, de dinero, un símbolo de dinero. La persona está persiguiendo el dinero y pasa un día y pasa otro día y pasa otro día y sigue en el mismo ciclo persiguiendo el dinero. Hermano, el dinero es un instrumento, si bien es una medida de vida, porque es tiempo, habilidades, competencias, fuerza, esfuerzo, el dinero es una herramienta que tiene un fin y tiene un propósito, que es valor. Nos están dando valor por nuestro trabajo, pero tiene un propósito. Para mí, hermanos, igual que para la Biblia, yo veo más allá del dinero, veo la verdadera riqueza que Dios da. Hay personas, por ejemplo, campesinos que cultivan su casa en sus fincas. Yo vengo de un lugar donde mi papá criaba vacas. Y puede que el campesino no tenga dinero, pero tiene sustento que sobra, que sobra. Hay personas que de pronto tienen dinero, pero adolecen de muchas cosas. Una persona en el campo es supremamente rico, discúlpenme que lo diga así. ¿Por qué? Porque uno trabaja para un orden de necesidades. Las necesidades básicas insatisfechas, las necesidades básicas, las necesidades secundarias y los lujos o deseos que pueda tener. Todas esas necesidades básicas son sustento, abrigo, sustento, vestidos, techo, salud o educación. Y hay gente que tiene todo eso y no tiene dinero, pero tiene eso asegurado, sus necesidades básicas. Está en bendición. Está en bendición. Acuérdense ustedes lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque el dinero se puede volver un espejismo al cual hay que perseguir y perseguir y perseguir y nunca se va a saciar, ni nunca va a tener lo suficiente. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que el ojo no se cansa de ver, ni la mente de desear. El que más tiene, más quiere y busca y busca y busca más porque no se sacia. Él cae en las redes, en la telaraña del dinero. El dinero es una herramienta para el sustento, para vivir. No es que vivamos en función del dinero, no es que trabajemos para el dinero, es que necesitamos el dinero para nuestro sustento. Es una herramienta. Miren mis hermanos,
Este hombre que está en este círculo puede pasar la vida, envejecerse persiguiendo el dinero y nunca va a tener lo suficiente porque insaciable es el corazón del hombre. Entonces es necesario entender cuál es el propósito del dinero. Vamos a la escritura, a leer unos textos bíblicos. Vamos a Proverbios 13. Mis hermanos, yo tengo alguna visión específica del dinero que a mí me ha sido de bendición. Primero que todo, el dinero no es bendición. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene paz ni tiene libertad. Hay gente que vive con un salario mínimo y vive muy bien. Hay gente que Dios le ha prosperado, puede pagar su carro, su casa, sus hijos estudiar y viven bien. Hay gente que tiene mucho dinero y deja son pleitos. Vive metiéndose en problemas. Por allá, en el libro de Proverbios dice, hablando del adulterio, para el adulterio implica la Biblia que para esas conquistas necesita invertir dinero. Y dice, ¿por qué tus fuerzas se tienen que derramar por las calles? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo gastar mi dinero en cosas que me van a causar daño. Hay personas que están muy bien posicionadas y son proclives al desorden, a los vicios, a las vanidades. Están muy bien posicionadas económicamente y en lugar de serle de bendición, se buscan problemas. Entonces está regando su fuerza, el trabajo con el que logra el dinero, lo está botando en las calles. La Biblia dice, no seas necio. ¿Por qué los extraños han de comer tu cementera? Han de comerse tu trabajo. ¿Por qué? Por la necesidad del corazón. Porque no han entendido que el dinero es una herramienta para subsistencia. Mire, hermanos, les voy a recomendar un libro. No es un libro cristiano, pero se llama El Evangelio de la Prosperidad. No habla de esas teorías teológicas nuevas de la prosperidad, no. Es un industrial que creó la empresa más grande de acero de Estados Unidos, Steel Inc. Company, que se llama Dale Carnegie. Este hombre más rico de su época en Estados Unidos se dedicó a formar empresa y parte de los excedentes de su empresa iban para la filantropía, a invertirlo en los menos favorecidos. Así se construyeron muchos hospitales en toda Latinoamérica, muchos barrios como el barrio Kennedy, como unos barrios que hay en Argentina, en Chile, misiones en África, donde las personas entendían que el dinero era una herramienta para ellos subsistir y ayudar a subsistir a otros. Y eso lo llevó a otro nivel y la economía americana creció con ese pensamiento de Dale Carnegie y es el mismo pensamiento que tenía Henry Ford. Parte de lo que él tenía, de lo que él ganaba trabajando, lo dedicaba a que otros pudieran tener sustento, educación, salud. Y esto llevó la economía de Estados Unidos a otro nivel. El dinero como herramienta de subsistencia y de ayuda. Bueno, yo veo el dinero así. Yo creo, hermanos, por ejemplo, que ese Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate que Jehová tu Dios te da el poder, la fuerza de hacer las riquezas. Aquí cuando dice fuerza, te da el poder de hacer las riquezas, habla de la palabra fuerza, pero no es la palabra energía que conseguimos en el Nuevo Testamento, de la palabra coat, K-O-A-J. Coat es el poder que crea, el poder de hacer las riquezas. ¿A qué me refiero? No es del que mucho trabaja la bendición, es del que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquella persona que está en la sintonía de hacer, aún en lo material, lo que Dios le mandó a hacer, va a prosperar porque está en la plena voluntad de Dios. Si yo soy el carnicero, yo puedo prosperar como carnicero. Si yo soy el panadero, soy el médico, el profesor, yo puedo prosperar en esa posición que Dios me ha colocado.
porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Deuteronomio 8:28 dice, Dios te da el poder de hacer riquezas. Dios es en su voluntad. Puede parecerme a mí ministerioso lo que hago. No, cuando Dios dice bendecir, simplemente Dios bendice. Aunque no hayan oportunidades, Dios bendice. Pero tienes que aprender unos principios que traen bendición. Por ejemplo, en Proverbios 22:4, y esto, yo sé que no está, estos textos que te estoy dando no están en el tema, sino están en mi mente, pero a mí me han sido bendición. Proverbios 22:4 dice, la remuneración de la humildad y el temor de Dios son riquezas, honra y vida. Es más, el texto comienza diciendo, la remuneración del temor, de la humildad y el temor de Dios son riquezas, honra y vida. Una persona que teme a Dios y tiene sabiduría, eso es una persona humilde, tarde que temprano tendrá riquezas, honra y vida. La remuneración porque riquezas, honra y vida son la remuneración del que teme a Dios y es humilde. Hermano, ahí está para prosperar. Mantenga la humildad y el temor a Dios. Porque hay gente que se viste de humilde, pero en sí no es capaz de temer a Dios, viven en su voluntad, en los caprichos de su corazón, y así jamás van a prosperar, se van a volver viejos y obstinados, y no van a experimentar riqueza, honra y vida. ¿Por qué? Porque son obstinados en su propio camino, y acuérdese usted que yo he enseñado que el obstinado hace de su propio pensamiento un ídolo. Es como él dice, en el tiempo que él dice, y de la manera en que él dice, y no es capaz de hacer lo que él sabe que tiene que hacer. Eso es temor de Dios. La riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. Eso lo puedes leer por allí en Proverbios 22:4. A mí me ha bendecido. Deuteronomios 8:18. Jehová tu Dios te da el poder de hacer las riquezas. Es Él. Es en su soberanía, es en su voluntad, es por el beneplácito de Dios. Cuando yo busco su dirección, lógicamente las riquezas vendrán. Dios, cuando quiere bendecir, bendice. Y en Proverbios 8:18 dice, mire esto, Proverbios 8:18, yo no sé si alguien me puede regalar este texto en la caja de comentarios. Proverbios 8:18 dice que con él están, que con él están las riquezas están con la sabiduría, que las riquezas están con la sabiduría. Y por allá en Proverbios 8:12 dice que la sabiduría, la preeminencia de la sabiduría trae riquezas. Mis hermanos, una persona que aprende a ser sabia es una persona que tarde que temprano va a experimentar riqueza. Entendiendo que la riqueza se extiende más allá del dinero, es estar bien. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La remuneración de la humildad y el temor de Dios es riqueza, honra y vida. Y también se lo regalo, Proverbios 8:18, las riquezas están con los sabios. Y acuérdese usted que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y las riquezas están con los sabios. Proverbios 8:18, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Proverbios 8:18 dice, las riquezas están con los sabios. Yo quisiera seguirles enseñando en esta dimensión de conocimiento, pero vamos a avanzar con este tema. Eso lo vamos a tratar en nuestro curso de mayordomía.
Vamos a leer Proverbios 13, 11. A ver, ¿qué nos dice la escritura allí? Hay una clase de riqueza que proviene de Dios. Manuel Gal, la riqueza y la honra están conmigo. Ese es Proverbios 8, 18. Ayúdenme con Proverbios 8, 12. Están conmigo. Vamos a ver con quién está. La riqueza y la honra están conmigo. ¿Quién es conmigo en este texto? ¿Con quién está? Lo dice Proverbios 8, 18. 8, 12, discúlpeme. 8, 18 dice, las riquezas y la honra están conmigo. Y en 8, 18 dice, ¿quién es conmigo? ¿Con quién están la riqueza y la honra? ¿Sabe usted qué dice Proverbios 8, 12? Que están con la sabiduría. La palabra, el hombre sabio experimenta honra y riquezas. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice Proverbios 1:7. Y Proverbios dice, la paga de la humildad y el temor de Dios es riquezas, honra y vida. Bueno, vamos a Proverbios 13:11, dice, y después leemos Proverbios 20:21. Las riquezas de vanidad. Yo la sabiduría, ese es el texto, hermano. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y sigue hilando la idea y dice que con la sabiduría, aquella que habita con la cordura y la ciencia de los consejos, está la honra y la riqueza. La persona sabia experimentará riquezas. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Y hermanos, Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano trabajadora las aumentará. Las riquezas de vanidad es aquellas cosas que yo quiero hacer rápidamente, enriquecerme rápidamente. Aquellas cosas que se basan en la usura, en los juegos de azar, en las apuestas, en cobrar de más, en hacer un trabajo que me cueste poco esfuerzo y ganar mucho. Por eso hoy mucha gente quiere ser influencer, youtuber, porque vemos las cuentas de ellos con miles de millones de pesos. Y los jóvenes quieren ir hacia allá. No es pecado hacerlo. Pero la Biblia dice que las riquezas que se hacen apresuradamente, al final, a la postre, no son de bendición. Hermano, mire, dice, las riquezas de vanidad, tarde que temprano, disminuirán, o sea, se van a acabar. Pero el que recoge con laboriosidad, o sea, trabaja, ahorra, administra, invierte, esto es laboriosidad. No voy a tener el tiempo para enseñarles qué es laboriosidad. Trabaja, administra, invierte, multiplica y sigue ese ciclo. Si yo siembro un maíz, voy a tener una mazorca, la mazorca tiene muchos maíces. Si yo me levanto temprano a trabajar, Dios me bendecirá con sustento y abrigo. Si yo soy diligente, la Biblia dice, el que cuida el estado de sus ganados, comerá de ellos. El que cuida el estado de su cosecha, de sus cultivos, comerá de ellos. El que cuida su trabajo, el que hace bien la función. Mis hermanos, cuando dice laboriosidad, quiere decir que tenemos un oficio por hacer, no podemos vivir de esos ciclos. La Biblia dice que hay ciclos sobre la lluvia, unos son por azote, cuando a veces cae la bendición, otros son por misericordia y otros por continuidad. Tenemos que aprender a vivir en esos ciclos de continuidad, donde Dios va proveyendo de acuerdo a nuestro trabajo y nosotros somos fieles administradores de su gracia, de lo que Dios nos ha
permitido tener y eso se va multiplicando. Las riquezas de vanidad se terminan rápidamente, Proverbios 13:11, pero el que es laborioso va a aumentar sus posesiones, Proverbios 13:11. Los Proverbios 20:21 dice, los bienes adquiridos deprisa, al principio, los bienes adquiridos que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Por ejemplo, robarle algo a alguien, quitarle algo indebidamente a alguien, cosas que se hacen deprisa, al final no van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque una cosa es que alguien sin estudiar se haya vuelto futbolista y gane millones de dólares. Otra cosa, no todo el mundo va a entrar dentro de esa ventana de oportunidad. Otra cosa es que alguien aprenda el arte, prospere en eso, sea comerciante, sea empresario, sea empleado, sea estudie para algo. ¿Por qué? Porque esto le va a mantener la puerta abierta constantemente. Va a ser una lluvia de continuidad, mientras que las otras van a ser lluvias por azotes, por circunstancias. Hay varias clases de riquezas de vanidad. Dentro de eso, el que anhela constantemente ganarse la lotería, conseguirse dinero. No quiero decir que sea malo conseguirse dinero o tener una ganancia ocasional, como dice nuestro manual tributario aquí en Colombia, una ganancia ocasional. No es malo, mi hermano. Pero si su esperanza está en la lotería, en los juegos de azar, en la herencia, no va a ser laborioso en lo que le corresponde hacer. Si usted o yo, en mi caso, yo trabajo en lo material, soy constante en lo que hago, avanzo en lo que hago. Si usted es constante como carnicero, como panadero, Dios bendecirá la obra de sus manos. Fieles administradores de lo que Dios nos confió. Si usted es el secretario, si usted es el profesor, fiel administrador de lo que el Señor nos ha encomendado. Y en eso vamos a prosperar. Algo que yo le digo a mis hijos, que hoy se los voy a decir a ustedes con respeto. No hay que hacer muchas cosas en la vida. Hay que hacer bien la instrucción que hemos recibido de Dios, aún en lo que Dios quiere que yo haga. Hay veces que despreciamos los pequeños comienzos. Hay veces que despreciamos los pequeños trabajos, las pequeñas labores. Dios de cosas pequeñas hace historias grandes, cosas grandes. No desprecies los pequeños comienzos porque ahí puede estar tu bendición. No hay que hacer muchas cosas, hay que hacer bien la instrucción que recibimos de Dios. Si Dios me encomendó la panadería, si Dios me encomendó ser fiel administrador de lo que Dios nos encomendó. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el necio se entromete en todo negocio. Hermanos, es una necedad hacer, y al final de la vida son muchas historias y muchas fatigas, pero la bendición no va a permanecer porque va migrando y hace en sus fuerzas. Cristo ya llevó nuestras ansiedades, tenemos que descansar en Cristo. Aún nuestra parte financiera tiene que aprender a descansar en Cristo, que Él es Señor de la creación. Y lo que haya determinado hacer para nosotros, si andamos en sus caminos, va a ser de bendición. Vamos a leer Proverbios 18, 16. El tiempo ha avanzado mucho. Dice, la dádiva del hombre ensancha su camino y le lleva delante de los grandes. Aquí está hablando de esas personas que reparten. Es más, la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas que después de mucho tiempo lo recogerás. Hablando de que las personas botaban trigo cuando subía el caudal del río Nilo y después, a los 3, 4 meses, iban a las playas, a los lugares que se inundaban y cortaban el trigo sin sembrar, simplemente lo botaban sobre las aguas. Aquí dice que la dádiva
ensancha el camino y te va a llevar donde están los grandes. ¿Se acuerda que les recomendé al inicio un libro de Dale Carnegie? No, sí, de Dale Carnegie me parece que es. Cuando uno es generoso, hermano, eso le abre puertas. Esto tiene que ver con algo espiritual. Un corazón generoso es un corazón apacible, un corazón que puede confiar en Dios, un corazón que puede tener misericordia con el otro, un corazón que no está bajo los límites del legalismo, sino que puede escuchar la voz de Dios en sus propósitos para con aquello que nos ha confiado. Por eso la Biblia dice, la dádiva del hombre le ensancha su camino y lo va a llevar delante de los grandes. Sigue diciendo en el 17:23, dice así, el impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Mi hermano, una cosa es la dádiva. ¿Qué puedo hacer con mi dinero? Yo puedo ayudar a mis hijos. Yo puedo ayudar a mi esposa, a mi esposo, yo puedo ayudar a la congregación donde me congrego para que el evangelio, para que haya alimento en la casa de Dios, alimento espiritual, el evangelio sea extendido, haya paz, haya consejo, haya palabra de sabiduría, haya mentoría. Yo puedo colaborar en algunas cosas con mis ancianos, con mis padres. Bueno, esto es dar, esto es ofrendar, esto es repartir. Porque la Biblia dice que reparte, esto al final le será de bendición. Pero otra cosa es utilizar el dinero para el soborno, para coaccionar, para hacer cosas indebidas. En lugar de serle de bendición, le va a ser de maldición. Si la imagen suya se basa en el dinero y las personas lo buscan por el dinero, a la postre va a ser para deshonra, para destrucción suya y de otras personas, aún de familias completas. Que el dinero sea una bendición y no una maldición, porque se puede convertir en una ganancia de vanidad, en una ganancia deshonesta, y se puede convertir en un instrumento de iniquidad. Pero si yo digo, Señor, tú me has provisto este dinero, en tu voluntad, de acuerdo a tus principios, lo voy a gastar. Ejemplo, si usted es padre de familia, su prioridad es el sustento de sus hijos. Es justo que sus hijos vivan del padre, que es justo que si su esposa no trabaja, no tiene sustento, usted le dé sus alimentos. Es justo que una parte de su finanza sea destinada a la extensión del evangelio. ¿Por qué, pastor? Porque así está establecido en la Escritura. Es justo de que usted sea un hombre misericordioso con aquel que es menos favorecido. Bueno, avancemos. Proverbios 30, 8 y 9 dice así. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfemen el nombre de Dios. Mira, hermano, este texto no quiere decir que todo rico niega a Dios. Eso no es lo que quiere decir el texto. Ni que todo pobre sea ladrón. Ese no es el sentido original del texto. Más bien nos advierte de los peligros. El rico debe tener mucho cuidado. Cuando prosperamos nosotros debemos tener cuidado de seguir confiando primeramente en Dios, de seguir confiando en Dios y no en los bienes materiales. La advertencia de este texto es, no importa cuánto tengas o llegues a tener, Dios sigue siendo el soberano, dueño, amo y señor de tu vida. Y si eres pobre, dice, si estás menesteroso, el pobre debe evitar la envidia y la desesperación. Lo que dice este texto, Proverbios 30, 8 y 9, es, si tienes provisión, acuérdate de Dios, soberano, dueño y señor de todo.
Él está primero que cualquier bendición. Nosotros no honramos las bendiciones, honramos al Dios que bendice. Y si estás menesteroso, no entres en desespero ni sufras de envidia, porque no es la forma de proceder. Pero van a ver que Dios te bendiga. Eso es lo que quiere las advertencias que da este texto. No importa cuánto tengas, sigue honrando a Dios. No importa las necesidades que tengas, no dejes que en tu corazón entre envidia, ni permitas que el desespero te quite la confianza en Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Quiero hablarles de esto. Después vamos a hablar más a profundidad de esto en el curso de mayordomía. Quiero hablarles de las finanzas. Una cosa es el dinero, que el dinero, al inicio les enseñaba que el dinero implica tiempo, valor, habilidades. Y otra cosa son las finanzas. El dinero es el valor, las finanzas tiene que ver con la administración, cuando usted toma su dinero. Es más, mis hermanos, el dinero es un valor que se debe tomar. Y una vez entra el dinero, usted tiene que aprender a administrar. Esto es para el arriendo, esto es para el vestido, esto es para ahorrar, esto es lo que voy a destinar a ayudar a mis padres en misericordia, esto es lo que quiero apartar para el servicio de la obra del Señor en una iglesia donde haya buena administración, esto es lo que voy a apartar para mi estudio, esto es lo que voy a apartar para mis hijos. Eso es lo que se llama inteligencia financiera. Eso es manejo financiero del dinero. Dinero siempre va a estar circulando. La diferencia entre los que prosperan y no prosperan es la dirección que le dan a ese dinero. Cuando yo le doy una dirección de acuerdo a los principios de Dios, eso habla de un corazón ordenado. Pero cuando yo vivo de emociones, me voy a meter en problemas. La Biblia dice, el necio se entromete en todo negocio. ¿Qué quiere decir? Pone su dinero aquí, y al final de la vida le va a ser de maldición y no de bendición, de dolor y no de gozo. Porque necesitamos aprender a ser fieles administradores de lo que Dios nos ha confiado. En este caso, nuestro tema de hoy es administrar el dinero. Eso se llama finanzas. Con el tiempo lo vamos aprendiendo. A hacer bolsillitos, a decir esto es para la renta, esto es para los servicios, pero entre más rápido lo aprendamos, mucho mejor. Vamos a ver qué nos dice el dinero de las finanzas y las deudas. Vamos a ver, vamos a leer Proverbios capítulo 6, verso 1 al 6. Voy a leerlo textualmente para no hacer injerencia sobre el texto, porque va a hablar de ser fiador, y es de los temas que a veces es incómodo de tratar. Pero permítame, toléreme que lo leamos. Hijo mío, dice Proverbios 6, 1 al 5. Si sales de fiador por tu amigo, si has empeñado la palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Qué está diciendo? Mire, si tú eres fiador, eres pagador. Cuando esos se enlazaban con las palabras de la boca, ahora utilizamos letras de cambio, pagaré, cheques en blanco, documentos. Ya estás enlazado, ya estás enlazado. ¿Con quién? Con un extraño. ¿La deuda es tuya? No, no es tuya. Te has enlazado. Dice, has quedado preso con los dichos de tus labios. Has quedado preso cuando has dicho, sí, voy a ser el fiador. Haz esto ahora, hijo mío. Mira este consejo. Líbrate, ya que has caído en mano de un desconocido, de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de quién, de tu amigo, del cual eres fiador. No des sueño a tus ojos. O sea, si usted salió de fiador, esté pendiente de que su amigo pague las cuotas. Es lo que dice aquí, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados
adormecimiento. Escápate como gacela de las manos del cazador y como ave de las manos del que arma lazo. Miguel, al inicio dice, has empeñado tu palabra a un extraño. La Biblia no establece, aunque aquí es bastante clara, que dice, no salgas de fiador por el extraño, dice la Biblia, pero si lo has hecho por un amigo, la Biblia dice, te has empeñado. La Biblia no dice rotundamente que no fíes a un extraño, pero aquí dice que hay una posibilidad de hacerlo por un amigo. Si lo has hecho por un amigo, dice, tienes que estar, no descanso a tus ojos, tienes que escapar, no sea que tu amigo falle. Cuando lo haces por un amigo, tienes que entender este principio de las finanzas. Si yo soy el fiador, en algún momento voy a ser el pagador. Por eso cuando a mí como pastor llegan y me dicen, hermano, mire que fulano me dijo que yo le sirviera de fiador para sacar un carro. Le digo, fulano, ¿quién es? No es mi amigo. Tienes que estar seguro que si él no paga, tú tienes que pagar. Pero si alguien me dice, mi hijo quiere estudiar, y me dijo que le sirviera de fiador para poder hacer sus estudios, yo digo, su hijo es como si fuera tu gasto. Cúbrelo, porque el fiador es pagador. Si usted paga la deuda de su hijo, en última instancia le está dando a su hijo, a su esposo, a su esposa. Pero la Biblia dice, no salgas de fiador por un extraño. Pero si lo haces por un amigo, asegúrate, lo que dice el texto, que él cumpla sus deberes. Escapa, sé como gacela, escapa. Y si tienes malas experiencias, o si tu amigo tiene mala reputación en el tema financiero, no sabe administrar, no sabe pagar sus deudas, pues la Biblia dice, te has enlazado. No es el diablo, no es que te tengan rabia, no es que te persigan, no, te has enlazado. No eres víctima, eres protagonista de algo a lo cual accediste. Pastor, ¿usted por qué me está enseñando eso hoy, hermano? Era el tema que nos correspondía hoy. Si quieres ser fiador de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, es lícito, pero entiende que el fiador es pagador. En última instancia, si pagas por tu hijo, es misericordia con tu casa. Si quieres serlo con tu hijo, con tu amigo, asegúrate que sea un buen amigo, que no sea capaz de dejarte en manos de tu prójimo, que es lo que dice la Biblia. Pero no salgas de fiador por el extraño. Eso es lo que la Biblia dice. Y se lo enseño con humildad, como si yo rogase. Vamos a leer el otro texto, Proverbios 6, no, Proverbios 11, 15. Proverbios 11, 15, dice así. Con ansiedad será afligido el que sale de fiador de un extraño. Con ansiedad será afligido el que sale de fiador con un extraño. Yo no sé si usted ha pasado esto. Cuando llaman y llaman y llaman, y es que fulano no pagó, es que tu hijo no pagó, es que no has pagado tu cuota de la casa, lo llaman o alguna cosa, porque deba alguna circunstancia, llaman y llaman. ¿Usted entra en esas ansiedades? Porque de pronto no hay para pagar el recibo de la luz, del agua, de alguna ansiedad de esas. Aquí está hablando de ese estrés que es evitable. Dice, con ansiedad será afligido. La ansiedad que trae aflicción. Con ansiedad será afligido el que sale de fiador de quién? De un extraño. Yo creo que el texto no necesita explicación. Mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Mira, hermanos, hay deudas que son buenas y deudas que son malas. Para gastar en vanidades es una deuda mala y perjudicial y que tarde que temprano va a castigarnos con ansiedad.
Pero si usted se endeuda para construir su casa, para tener un negocio, para avanzar, para hacer una inversión, es una deuda buena. No, pastor, que voy a construir mi casa para vivir, dejar de pagar arriendo. Está bien. ¿Por qué? Porque está laborando, está trabajando. Pero si usted se endeuda para irse a hacer una vuelta a la costa, a Walt Disney, esto está mal, es vanidad. No quiero decir que ir por allá sea malo. Deberías pagarlo como un ahorro y no como una deuda. Porque la deuda en este caso es desorden. Pero si usted necesita comprar, reparar su carro con el cual trabaja, con el cual se desplaza, y lo hace con el leasing del banco, con la tarjeta del banco, lo está haciendo en función de una necesidad y en función de una inversión. Bueno, no tengo más tiempo para enseñar al respecto. En el Proverbios 22, del 26 al 27, que dice: no seas de aquellos que se comprometen, de los que salen por fiadores de deudas. Si no, ayúdenme, si no tienes para pagar. ¿Por qué le digo yo que el deudor es pagador? Porque aquí dice, no es que no salga de fiador, dice, si no tienes para pagar. ¿Cuál es la condición que dice? Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen de fiadores de deuda. Hasta ahí es un no taxativo. Pero mira que dice, viene un sí condicional, dice, si no tuvieres para pagar. Si yo estoy fiando a mi hijo, estoy consciente de que en un momento puede dejar de pagar, yo soy el pagador. Yo lo asumí. Dice, si no tienes para pagar, pero si tienes para pagar, tienes que hacerlo. Por eso usted no tiene que tomar la decisión de perseguirla, tiene que tomar la decisión si sí vamos o no vamos juntos a esta circunstancia financiera. Papá, que voy a comprar un carro, me necesito que me sirva de fiador. Yo tengo que tomar las decisiones antes de decir de sí o no, y no mirando las posibilidades de él solamente, sino mirando mis posibilidades. Lo que la Biblia dice, si no tuvieres con qué pagar, no se comprometa. Si usted en el evento en que digo, caigas en manos de tu prójimo, ¿se acuerda del otro texto? No tienes para pagar, te van a afligir con ansiedad vas a ser afligido. Entonces es mejor un no a tiempo que un conflicto posterior. Por eso, la Biblia dice, no salgas de fiador por el extraño. En este Proverbios 22-26, no salgas de fiador por el extraño. Dice, si decides ser fiador de tu amigo, asegúrate de él. Y si eres fiador de alguien que tú asumes como un familiar muy íntimo, muy allegado, tienes que saber que eres el pagador también en un evento. Es un orden precioso de administración que Dios da aquí. Dice, bueno, Dios te da el poder de hacer las riquezas, Dios te bendice y si trabajan laboriosamente. Ahora, ¿cómo debes manejar el dinero? En el sustento, en el abrigo, en la misericordia, en extender el evangelio, en ser misericordioso, en capacitarse, bueno, en todo lo que quieras destinar tu dinero. ¿En qué no lo debes de gastar? En vicios. ¿Cómo no debes manejar tus finanzas? En deudas insanas. Es lo que quiere decir estos textos. Ya vamos terminando, vamos a Proverbios. El Proverbio 22:7. Esta es una de las verdades muy terribles de la palabra de Dios, del libro de Proverbios. Dice, el rico se enseñorea de los pobres. O sea, el que tiene dinero, el que ahorra se enseñorea del que no tiene. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Mis hermanos, no es que la deuda esté tipificada como pecado en la Biblia, porque los pecados están tipificados en la Biblia. Pero si yo tengo mi carro y el carro lo estoy pagando al banco, estoy obligado a pagarlo. Aquí dice que es como si fuera siervo. O sea, yo no puedo gastarme ese dinero, sino que estoy sujeto al banco.
Si yo le debo 10,000 pesos a mi hermano y mi hermano, yo se lo digo, le pago el miércoles, después del estudio, mi hermano llega ahorita acá, me dice, pastor, deme mis 10,000 pesos, estoy obligado, estoy sujeto, es como si fuera una servidumbre. O sea, ¿es malo? No, no es malo, son compromisos que se adquieren. Cuando viene el Señor del arrendo, yo ya le debo, como si él me hubiera prestado el dinero. ¿Por qué? Porque yo ya le debo ese canon de arrendo. Y estoy sujeto, soy siervo en esa circunstancia relativa. Soy siervo, sí, estoy sujeto a que él es el arrendador y yo soy el que estoy arrendado. Así es sencillo. Por eso, si usted no quiere tener esos problemas de que el banco esté llamando que la cuota, pues tienes que evitarla antes del conflicto. Son conflictos que se pueden paliar y se pueden llevar, pero si no estás dispuesto a sufrir esa presión, esa servidumbre, esa sujeción, si la quieres evitar, bien, pero si la asumes, tienes que saber que estás sujeto a ello. Proverbios, el Salmos 37, 21, con esto terminamos, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Mis hermanos, las deudas nos dañan el caminar a muchos, porque la reputación vale más que cualquier cosa y en esto nos tenemos que corregir. El corazón impío toma prestado y evade el pago. El otro toma prestado, el sabio, y él sabe que está sujeto a esa responsabilidad, a esa servidumbre. No evade el hacerlo. Mis estimados hermanos, quiero repetirles los mismos textos con los cuales iniciamos para que usted lo medite en casa. Este tema es muy extenso. En algún momento Dios nos va a permitir dar un curso más profundo de mayordomía. Son como 6, 7, 8 meses todos los miércoles para poder terminar la mayordomía, pero en algún momento Dios nos va a abrir el espacio de tiempo para hacerlo y va a ser de bendición. Quiero regalarles este texto, Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. Yo he visto personas que han decidido ser humildes y temerle a Dios, hacer su voluntad, temerle a Dios, y les he visto prosperar en un año, en años, en meses, lo que no han prosperado en años. Y si usted quiere, hermano, pruebe y verá, aprenda a que su alma tema a Dios. Y Deuteronomios 8:18, Dios te da el poder de hacer las riquezas. Cuando obedecemos, Dios es un Dios que bendice. Y Proverbios 8:18 dice, las riquezas están con las personas sabias. 8:12 y 8:18. Con los sabios habitan las riquezas. ¿Y el principio de la sabiduría cuál es? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Oremos para ser despedidos. Siga meditando esto en casa. Padre, en el nombre de Cristo, yo te suplico que nos ayudes a ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Que nos permita ser siervos buenos, que hacen bien las cosas y ser fieles. Y que nos permita que lo que tú nos proveas, Señor, nosotros lo miremos como es, como un instrumento, mi Dios, para bienestar, para la vida. Porque hemos entendido hoy que el dinero es mal jefe, pero buen siervo. Que el que recoge con mano laboriosa prospera, que el que confía en Dios prospera, que si andamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, prosperar. Señor, permítenos, enséñanos a ser buenos administradores y misericordiosos con lo que tú nos has provisto, Señor. Que nuestro corazón no anhele riquezas de vanidad, sino que nuestro corazón desee la
bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, como dice Proverbios 10:22. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. En ella traemos, Señor. Como dijo Cristo, enseñémosles que guarden todas las cosas. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Si alguien necesita aprender a manejar su dinero, por favor, envíele, bendígalo con este video. Dios me lo bendiga, doña Yolanda. Aurora, Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga.